Vamos a ver en qué consiste el concepto de derivada parcial de una función de varias variables independientes. Bueno, ¿cómo varían las funciones de varias variables independientes? Cuando tenemos funciones que dependen de una única variable independiente, la derivada de la función nos dice precisamente a qué tasa está variando la variable dependiente ante modificaciones de la variable independiente. Cuando tenemos no una única variable independiente, sino funciones que dependen de varias variables independientes, podremos estudiar un concepto parecido. Cómo se modifica el valor de la función ante modificaciones de una sola de estas variables independientes. Es decir, tenemos una función que depende, por ejemplo, de x y de y, y lo que vamos a ver con el concepto de derivada parcial es a qué tasa se modifica la función ante variaciones unitarias únicamente de la variable independiente x o únicamente de la variable independiente y. Y esto lo llamaremos derivada parcial respecto de x o derivada parcial respecto de y. Formalmente, ¿cómo definimos este concepto? Bueno, pues supongamos que tenemos una función f que es una función de n variables independientes. Está definida para un subespacio de Rn y a cada uno pues, le asigna un número real, es decir, una función real de varias variables independientes. Bueno, pues llamamos derivada parcial iésima, bueno, pues la derivada parcial iésima de la función en un punto determinado, ¿a qué? Pues a esta expresión que tenéis aquí. Esta expresión es similar a la definición de derivada cuando tenemos una única variable independiente. Cuando tenemos una única variable independiente, la derivada se define como el límite cuando h tiende a 0 del valor de la función en el punto x más un h menos el valor de la función en el punto x partido por ese h, pues el límite cuando ese h tiende a 0. Bueno, lo que hacemos con las derivadas parciales es estudiar ese mismo límite cuando el x más h se produce únicamente en una de las variables independientes. Es decir, lo que estamos viendo es cuando se producen incrementos infinitesimales en esta variable independiente, en la variable independiente x sub i, pues es el límite cuando h tiende a 0 de estos dos conceptos, que será el límite cuando h tiende a 0 del incremento de la variable x sub i y del incremento de la función ante esos incrementos de la variable x sub i. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que se modifica únicamente la variable independiente x sub i, y a esto lo llamamos derivada parcial respecto de x sub i, y lo notamos como tenéis aquí indicado. Es la derivada parcial de la función respecto de la variable x sub i en el punto x0. Lo ponemos con estos signos de aquí, con esta delta, para indicar derivada parcial y lo separamos del símbolo que utilizamos para una derivada de una única variable independiente, que es simplemente una d. Bueno, pues esto es como nombramos la derivada parcial respecto de x sub i, que también lo señalamos de esta manera, como la f', haciendo referencia a la f derivada, y con la x sub i abajo señalando respecto de qué variable estamos haciendo la derivada parcial. Bueno, cuando hacemos una derivada parcial, lo que estamos viendo es la tasa a la que se modifica la función ante cambios en una única de las variables. El resto de las variables se comportan como constantes, no están variando, no es una tasa, no estamos viendo la tasa a la que varía todo, sino simplemente la tasa a la que varía una única variable independiente y por tanto para nosotros, estudiando esa derivada parcial, el resto de variables independientes se van a comportar como constantes, porque no son variables, lo único que varía es la variable independiente que estamos estudiando. Bueno, esto nos lleva a que cuando hacemos, de forma práctica, cuando hacemos las derivadas parciales de una función, pues lo que tenemos que hacer con las variables que no varían es trabajar con ellas, considerarlas como si fueran constantes. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la función que tenéis ahí indicada, f de x y z igual al logaritmo en base 5 de x menos y más x al cubo y z menos 12 seno de z más 3. Y vamos a calcular sus derivadas parciales respecto de cada una de las variables. Su derivada parcial respecto de x, respecto de y y respecto de z, como os viene ahí indicado. Bueno, pues ahí tenéis cuáles serían esas derivadas parciales. Fijaros, la derivada parcial de la función respecto de x, que la podríamos escribir de estas dos maneras, ¿qué es lo que va a ser? Pues nos tenemos que ir a esta expresión de aquí y derivar respecto de la x considerando las otras variables independientes como constantes. Es decir, la y la z las vamos a tratar como unas constantes. El primer sumando que tenemos es el logaritmo neperiano, el logaritmo en base 5 de x menos y. ¿Cuál va a ser la derivada de ese sumando? Cuando estamos derivando respecto de x, lo único que varía es la x. Entonces, para nosotros la x es una variable, la y es una constante. La derivada del logaritmo en base a de una función, pues es 1 partido por el logaritmo neperiano de la función multiplicado por esa misma función y por la derivada de la función.
Bueno, pues entonces la derivada del logaritmo en base 5 de x menos y será 1 partido por logaritmo neperiano de 5 por la función que tenemos dentro por x menos y por la derivada de x menos y, que aplicando la regla de la cadena. La derivada de x menos y, como la función solo depende de la x, pues será 1. Y esto pues aquí estamos multiplicando por un 1. Pasamos al segundo sumando. Tenemos x al cubo por y por z. Estamos derivando únicamente respecto de x. Eso quiere decir que la y la z se comportan como constantes. Es como si tuviéramos un 3 multiplicando a la x al cubo. Y si un 3 multiplica a la x al cubo, el 3 se queda igual. Por eso la y la z, que son constantes, se quedan igual. Y derivamos la x al cubo. Una potencia, pues la derivada es el exponente, pasa multiplicando, este 3 pasa multiplicando, lo tenéis ahí. Tenéis ahí es el 3 del exponente, y el exponente queda elevado al exponente menos 1, 3 menos 1, 2. Bueno, y esta es la expresión, sí, esta es la expresión de la derivada parcial. Pasamos a calcular la derivada parcial respecto de la y. Bueno, pues ahora la x va a ser una constante, la z se va a comportar como una constante y lo único que varía es la y. Hacemos la derivada del logaritmo en base 5 de x menos y la derivada de ese logaritmo pues será 1 partido por el logaritmo neperiano de la base, el logaritmo neperiano de 5, por el interior de la función multiplicado toda esta expresión por la derivada de la función que queda dentro del logaritmo. Bueno, pues será 1 partido por logaritmo neperiano de 5 por x menos y, que es la función que hay dentro del logaritmo, por la derivada de x menos y. La derivada de x menos y respecto de la y, que es lo único que estamos derivando. Bueno, la derivada de x menos y respecto de la y, la derivada de x sería 0, la derivada de menos y será 1, y será menos 1 y es el menos 1 que tenemos ahí. Pasamos al segundo sumando, la derivada de x al cubo y z respecto de la y. Bueno, pues como la x al cubo y la z son constantes que están multiplicando las variables, se quedan tal y como están, y tenéis aquí la x al cubo y la z, y la derivada de y es 1, por tanto nos queda aquí un 1. El tercer sumando, menos 12 seno de z, no incluye a la y, igual que no incluye a la x. Por tanto es una constante, porque la z se comporta como una constante y 12 seno de una constante es una constante y su derivada será 0, al igual que la derivada de 3. Y por tanto, pues esta es la derivada parcial de la función respecto de y. Finalmente la derivada parcial de la función respecto de z, nos vamos al primer sumando, logaritmo en base 5 de x menos y, como no hay ninguna z, eso es una constante, es como si tuviéramos logaritmo en base 5 de 4, eso es un número, es una constante, su derivada será 0. Nos vamos al segundo sumando, x al cubo y z, su derivada será x al cubo y, porque son constantes que están multiplicando a la z. La derivada de z es 1, entonces nos queda x al cubo y por 1. Y en el tercer sumando, que sí que tenemos la z, pues será menos 12 por la derivada del seno de z, que es el coseno de z, pues menos 12 coseno de z. Y así obtenemos las derivadas parciales respecto de cada una de las variables independientes de nuestra función.